Jesús, eres tú grande y poderoso para darnos la habilidad de recibir esa bendición por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Padre. Gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Tenemos una palabra muy hermosa, un tema, el reino de Dios y su justicia. Texto bíblico, Mateo 4:17. Solo vamos a leer un versículo para que nosotros podamos dirigirnos en la palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. 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 Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo que el reino de los cielos se había acercado. Gloria a Dios. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino de Dios, porque aquel verbo hecho carne había venido a la tierra para poder dar el pago por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y comienza con el Dios hombre y espiritual en la tierra, tomando fuerza en el corazón del hombre y transformando en nuevas criaturas a todo el que le recibe en su corazón. Amén. O sea, Dios viene y no solo transforma la historia y cambia toda la situación, sino que gobierna solamente en la tierra, sino que también empieza a gobernar en el corazón del hombre. Amén. Porque cuando el corazón del hombre recibe a Cristo, en su corazón hay un poder sobrenatural que ejerce en su vida, gobierna su vida, Sí, amén. si usted se lo permite. La palabra de Dios es hermosa, es capaz de transformar una vida para que pueda encontrar el reino de los cielos. Sí, amén. La naturaleza del reino de los cielos nos lleva a la comprensión que Dios entra al mundo para hacer valer su gloria y su poder contra Satanás y toda potestad de las tinieblas, y una afirmación del poder divino que mora en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solo haciendo milagros y señales o prodigios, sino también dándonos la promesa de salvación y vida eterna en su santo nombre. Gloria. Porque Dios comienza a gobernar no solo en la tierra, sino en el corazón del hombre, para que el hombre sea regenerado completamente y pueda caminar siendo imitadores de Cristo. Sí. O sea, con sabiduría, con entendimiento, usted empieza a dar pasos con sabiduría, Sí, con el poder de Dios, porque ya hay un Dios gobernando su vida, su corazón. Amén. Gloria al Señor. Como está escrito en el libro de Juan 14:23, dice así: respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. En el texto bíblico tenemos un mensaje hermoso: el que me ama, mi palabra guarda. Amén. O sea, no es leerla y pasó por mi mente o fui a la iglesia y leí un texto bíblico. Hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para ejercer el poder de Dios como hijos de Dios.
Amén. Porque si no ha guardado la palabra, usted no puede ejercer poder como hijo de Dios. Porque el poder que debe de ejercer un hijo de Dios no proviene del hombre, sino de Cristo que mora en su corazón. Sí, amén. Y por eso dice, mi palabra guarda y mi Padre le amará también. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. ¿En dónde está haciendo morada el poder de Dios? Si no es en un corazón contrito y humillado, Amén. viviendo en la obediencia que requiere que viva el santo que busca la salvación. Amén. Es el momento de meditación, es el momento de saber de que aquel niño que vino y nació en un pesebre, no vino nomás para que le celebre su natalicio en diciembre, sino que vino para hacer morada en un corazón que esté dispuesto a recibirle. Amén. Ahora él ya no nace en un pesebre, nace en un corazón de carne. Amén. Y si ese corazón está dispuesto a ser regenerado, Jesucristo lo regenera. Amén. Gloria a Dios. También en el libro de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, porque no podemos pensar que es una teocracia política o religiosa, ni dominio social, sino es un andar en el Espíritu de Dios, Así es. una vida bajo la respuesta del Espíritu Santo. El trasfondo o la apariencia del hombre ya no es pecado, Amén. sino que en ese cuerpo carnal hay un hombre santo. ¿Por qué se hace santo? Porque tuvo la capacidad de arrepentir su corazón a Dios, Amén. de entregarse a Dios. Gloria a Dios. En ese momento el hombre va a ser vituperado. En ese momento el mundo lo aborrecerá, porque no conocen al que mora en su corazón. Amén. Porque no hay mundano que conozca lo que mora en un cristiano. Simplemente hay rechazo porque en usted mora Cristo. Amén. Y si Cristo mora en usted, usted sabe que Cristo por el mundo fue aborrecido. Sí, amén. Y es por eso que el Hijo de Dios experimentará cosas difíciles, Amén. pero no está solo. Hay un Dios Gloria a poderoso que transformará y que le cuidará, le guardará del mal y del peligro. Gracias, Señor. El reino de Dios es poder espiritual, un lugar de descanso para todos los santos que han podido regenerar su vida. Un lugar separado de este mundo pecador, como también se registra en Juan 18:36 y dice así, respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo, ni mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, el reino de Dios no es un reino terrenal, sino un reino celestial, Amén. en el cual usted y yo tenemos la esperanza de heredar el reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la entrega suya a Dios. Amén. Dios ya hizo el sacrificio. Ahora nosotros tenemos que hacer otro sacrificio. A eso fuimos llamados, a sacrificar nuestra vida. Pablo dijo, dándole muerte a la carne. Amén. O sea, viviendo en un cuerpo carnal, pero sujetos a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Debido a que Dios impone con poder, levanta un profeta y comienza ese profeta
a traer las buenas nuevas. Juan el Bautista se levanta a predicar el comienzo del Santo Evangelio del Señor. En el libro de Mateo 3:1 al 3 dice: en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es porque Jesucristo llegaba a la tierra. ¿Para qué había llegado a la tierra? Para dar su vida por usted y por mí. Amén. ¿Por qué el reino de los cielos? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tuvo que llegar a esta tierra a tomar carne, a hacerse un hombre y dar su vida por usted y por mí. Sacrificó su vida por amor. Amén. Es por eso que nosotros no podemos darle la honra y la gloria a ninguna imagen, porque Él no es imagen. Él es un ser vivo, Amén. que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Y Él resucitó de entre los muertos, y resucitando Él de entre los muertos, pudo darle vida a usted y a mí por medio de su Santo Espíritu. Bendito sea el Padre. Es el momento de la meditación en el sacrificio de Cristo, como también no solo Cristo hizo el sacrificio, yo me voy al cielo. Cristo hizo el sacrificio, sacrifique usted su carne para ser santo y verdadero Hijo de Dios. Amén. Y entonces podrá heredar el reino de los cielos. Pues sigue la lectura bíblica, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese era el mandato que traía Juan el Bautista, a preparar el camino, porque el Cristo había llegado a la tierra, Gloria a Dios. para que usted y yo encontráramos salvación de nuestras almas. Amén. En el tiempo en el cual Juan llega, había un desorden religioso y social. No era nada fácil para Juan comenzar un ministerio de la nada. De la nada, porque él no llega y se levanta de una iglesia como sacerdote u otra cosa, sino que él nace con una ordenanza de Dios, que él era el que iba a preparar el camino del Señor. Amén. Y en el momento que Juan obedece y toma compromiso con Dios, empieza aquella gente a creerle a Juan y a las promesas de Dios. Amén. Pero en ese camino que Juan toma, en el ministerio de Juan, Dios le envía a bautizar, y él bautizaba en el nombre del Señor para perdón de pecados. Amén. Y es donde se levantaban las generaciones perversas y hipócritas y iban a ser bautizados por Juan para perdón de pecados. Por eso él les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Amén. Porque creían que con ir y bautizarse, eso era todo. Pero viene Cristo a la tierra, y entonces dice Juan: el que viene tras mí es el que bautiza con agua y fuego, Amén. con el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y aquel que vino a derramar su sangre por nosotros es el que derramó de su Santo Espíritu, para que usted y yo seamos sellados y podamos ser reconocidos el día del juicio. Amén. Es evidente que la condición fundamental para entrar en el reino de Dios es creer en Dios y su santo evangelio, y comenzar a irrumpir con poder divino y poder espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Ahora,
¿Cómo el cristiano puede irrumpir con ese poder espiritual si no podemos nosotros encontrar la llenura del Espíritu Santo? No somos capaces de conocer lo espiritual. Amén. Esa es la lucha de la iglesia en este momento. Conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué manera le está hablando Dios? ¿De qué manera le llama a Dios a servirle? ¿De qué manera le dice Dios, conóceme? ¿De qué manera le dice el Señor, yo soy tu Dios? Amén. ¿O sabe usted qué quiere Dios de nosotros? Debemos de saberlo como hijos de Dios. Y eso lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Amén. Es por eso que el mundo pecador ha tomado tanta ventaja en el ser humano, porque todos determinamos que nos den con cuchara. No queremos nosotros buscar el alimento. Esperamos que vaya alguien y nos sirva. No, empiece usted a conocer a Dios, a buscar a Dios. Sí, amén. Amén. No espere que otro venga y le diga, aquí está Dios y dice el Señor que hagas esto. No se quiere decir que no hay un hombre o una mujer que le pueda decir una palabra profética. Pero la guianza suya no es un profeta, ni es un mentiroso o alguien que diga, el Espíritu me dice, te dice así. Usted tiene las Sagradas Escrituras para que entienda quién es Dios y de qué manera le está guiando Dios. Amén. Sí, amén. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, es cortante como una espada de doble filo que penetra, dice, hasta partir el alma, Amén. los tuétanos, la coyuntura, el espíritu. Si eso es la palabra de Dios, ¿por qué no escudriñarla? Si sabemos que vamos a llegar al fondo del conocimiento espiritual para poder guiarlos como hijos de Dios. Sí, amén. El poder de la palabra de Dios es tan fuerte y poderosa que es por eso que el ser humano no la resiste. Es por eso que de lo que lee o oye de un mensaje, me alargo que muchos guardemos el 3%. No porque no la puede guardar, porque esa palabra es viva y está llegando a un cuerpo carnal que no ha podido activar en lo espiritual. Amén. Amén. La palabra de Dios, siendo tan viva y poderosa, es donde es difícil que su cuerpo la perciba y pueda recibirla con agrado en su corazón. Amén. El 99% lee la Escritura y se duerme, o deja la Biblia a un lado y dices que no le entendí. ¿Por qué no le entendió? Les doy una telenovela y le entienden y se ríen de la historia, Amén. hasta se la aprenden de memoria. Amén. Pero ¿por qué la Biblia no? Porque es palabra viva de Dios. Esa palabra es capaz de transformar su vida. Esa palabra, por eso dice que hace segregación en el ser humano. Cuando separa el alma de su espíritu y de su carne, para que haya una transformación del ser humano. Y eso es lo que está haciendo falta, iglesia. Como cuerpo de Cristo, busquemos el conocimiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que nos hace falta. Sobre todo, principado y potestad de Satanás, está el poder de Dios por medio de su palabra. Sí, amén. Mas, sin embargo, nosotros queremos tener ese dominio y poder. Si queremos tener ese dominio y poder, tenemos que ser santos y fieles a Dios, Amén. entregados a un conocimiento no secular, porque no hablamos de ignorancia en lo secular. A veces dicen los insultan porque los dicen ignorantes. No tome a mal cuando la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios falleció por falta de conocimiento. ¿Por qué falta de conocimiento?
pero espiritual, Amén. porque no conocieron el verdadero camino de Dios o en la Amén. espiritualidad de Dios. Entonces no es una ofensa, sino que es un recordatorio donde nosotros tenemos que ejercer una profesión, donde tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Como también nosotros tenemos muchos registros bíblicos, pero cuando la palabra de Dios manda a ser santos, no es una imagen, ¿verdad? Sino que un hombre dejándose o sujetándose al poder del Espíritu Santo. Allí es donde el hombre logra ser santo y ejercer poder en la palabra de Dios. Amén. Nosotros vemos lo que dice la Escritura. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Amén. Ahora bien, cuando habla que el reino de Dios sufre violencia, saben ustedes, y por eso les he dicho, el que recibió a Cristo recibe algo hermoso de Dios, cuídelo, porque usted no sabe las luchas espirituales que se libran entre Dios y el mal, Amén. entre el poder del Espíritu Santo y el mal. Amén. Hay violencia, hay lucha, porque Satanás quiere retomar el camino, porque Dios lo destronó el día que Él dio su vida en la cruz. Sí, amén. Él quiere retomar el trono. Y es por eso que hay violencia en los lugares celestiales. Hay luchas espirituales. Amén. Ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Cuando habla de violencia, quiere cuidado, porque no quiere decir que usted como cristiano va a ser violento. Simplemente es una persona que está dispuesta a luchar en un camino espiritual, que no es tan fácil, es bien escabroso luchar, tener una lucha en el espíritu, Amén. tener una lucha por un cuerpo de Cristo, tener una lucha por los enfermos o endemoniados. Son desgastes no solo físicos, sino que necesitan sacrificio, mucha oración, porque hay violencia en el mundo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Y es donde nosotros debemos de vivir en una comunión bien hermosa con el Señor, porque no importa lo violento que Satanás venga contra usted o contra mí, si usted tiene al Señor, en el nombre de Jesús, usted vence al diablo. Gloria a Dios. Ese es el poder del cristiano. Amén. Por violenta que sea la prueba, usted tiene un escudo a su lado Amén. que protege su vida, que la guarda del mal y del peligro. Por eso dice la palabra que les leí al principio. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿A qué nos llama? ¿A arrepentirlos de qué? No de vivir o de haber recibido a Cristo en su corazón, sino arrepentirlos de todo pecado, de toda maldad. Sí, amén. El pecado erradíquelo, ni en sueños lo traiga o en bromas a su vida, porque el pecado contamina. Amén. Cuando llega algo que no es agradable a Dios, deséchelo, porque puede el diablo quererle tocar en cualquier momento, Amén. porque siempre habrá esa lucha desde que Dios lo destronó. Gloria a Dios. En el libro de Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí entendió lo que le estoy diciendo con este texto bíblico, ¿verdad? Gloria. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Amén. O sea, cuando usted está en el Espíritu, experimenta paz, gozo, justicia de Dios.
Sí, Gloria a Dios. El poder de Dios manifestado en la carne, que es corrupción. Pero ¿por qué ya no es corrupción? Porque le ha dado muerte por medio del Espíritu Santo. La manifestación futura de la gloria y el poder y el reino de Dios ocurrirá cuando vuelva Jesucristo para juzgar al mundo pecador. Sí, amén. Amén. Es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, Sí, amén. porque Dios ha hecho un llamado a arrepentirlos. No es obligatorio ni es una ley. Yo les predico una palabra que es exhortación en el amor de Dios, y son ustedes los que en su corazón Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Aleluya. En el libro de Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿en qué se tiene que mover usted? Misericordia. En misericordia. En esa misericordia se tiene que mover en esta tierra, para que por el poder que mora en usted de Dios, usted pueda servirle a ese mundo pecador. Amén. Porque no vino usted a decirle solo a los santos te amo. Tiene que amar a ese mundo pecador. Tiene que decirle a alguien que no conoce de Dios, Dios te ama. Eso es lo que el Señor dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando un santo llega a un pecador y le dice: Dios te ama, busca de Dios. El pecador, por supuesto, en su terquedad y pecado, dirá: este está loco. Pero usted no se preocupe, que la palabra de amor que le dijo aquel ser humano, un día germinará y dará fruto. Amén. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice: rasgad vuestros vestidos, vuestros corazones, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, usted va a entender que hay un Dios poderoso, que en esa tardanza, Él nunca llega tarde a ninguno. Si a Dios le place llegar a alguien cuando ya está en el paso de muerte, ese era el propósito de Dios. Amén. Pero nunca llega tarde para nadie. El que llega tarde es el hombre, porque el hombre es el que está perdido, no Dios. Sí, amén. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios. Viene el tiempo en que todos se alegran porque viene Navidad. Es hermoso porque un día tuvo que haber nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sí, amén. Pero ¿quién se acuerda el día que aceptó a Cristo? Ahí nació Cristo en su corazón. Amén. Eso es hermoso porque ahí volvió a tomar vida aquel ser muerto que tomó vida cuando aceptó a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Él lo está llamando al arrepentimiento. Arrepintámonos de corazón, porque muchas veces vamos a la iglesia, hemos aceptado, pero el arrepentimiento no es total. Amén. Y no me va a decir que soy mentiroso, porque todos un día cuando aceptamos a Cristo dijimos: ¿qué hicimos?
Pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, empieza a redarguirlos y a mostrarlos el camino correcto. Gloria a Dios. Ahora, cuando dice rasgad vuestros vestidos, vuestro corazón y no vuestros vestidos, es porque antes algo pasaba, el rey o el sacerdote rasgaba sus vestidos en señal de enojo o de aflicción o de tristeza, pero no transformaba su corazón. Ahora Dios no quiere que rasgue sus vestidos, sino su corazón, para que pueda ser regenerado, para que ese corazón pueda ser limpio por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay tantas cosas hermosas en la palabra de Dios y el llamado de Dios a que nosotros seamos otras personas, nuevas criaturas. En segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. La promesa es tan grande, el poder de Dios está. ¿Qué es lo que falta? Un poquito de sensatez para meditar que hay que humillarlos al Señor. Amén. Presentarlos a Dios en humillación. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No puede invocar el nombre de Dios en vano usted, porque es pecado, es mandamiento de Dios. Si usted invoca el nombre de Dios, hágalo de corazón y sirviéndole a Dios. Amén. Dice: el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué hermoso oír del Santo Dios que Él puede perdonar nuestros pecados simplemente por humillarlos, por presentarlos a Dios en oración, en esa búsqueda de conocerle, y sanaré su tierra, dice. Ahora están abiertos, dice, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene abiertos sus ojos para verle aquí donde está? Amén. Aquí hay un Dios de poder. Amén. Aquí hay un Dios santo. Gloria a Dios. ¿Quién ha empezado a experimentar desde hace rato la presencia de Dios? Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor se mueve en este lugar. Bendito sea. Se cumple su palabra, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En un lugar donde hay santos hijos de Dios, Dios está con su oído atento y sus ojos para verle, para escucharle. Amén. Es por eso que su oración tiene poder, porque está siendo escuchada por Dios. ¿O cree usted que Él nomás habló por hablar? En ningún momento el Hijo de Dios, cuando lo hace de corazón, habla con Dios. Amén. Y esa palabra es escuchada en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. En el momento que usted se da cuenta que Dios está aquí con nosotros, ¿qué hace falta para que Dios obre en su vida? Active su fe. Créale al Señor. Un día les dije: levanten la mano que el Señor está aquí, como 3 la levantaron. Amén. O sea, no creyeron que el Señor estaba aquí. Hay tanta dureza de corazón y tanta falta de espiritualidad que no sabemos cuándo Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. O qué está haciendo Dios en nuestra vida. Pero ahora ustedes, día con día, la iglesia va creciendo en conocimiento, en la fe en el Señor, en la obediencia. Amén. Y es por eso que tenemos una iglesia que va a ser grandemente bendecida. Amén. Porque no bendice el hombre. Toda bendición proviene de Dios. Gloria a Dios. Toda obra y toda obra perfecta
proviene de Dios. Bendito sea, Señor. Y la recibe el que puede entender y obedecer la santa palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como también, así como Dios nos llama a un arrepentimiento, en el libro de Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces será el lloro y el crujir de dientes. O sea, Dios le llama a un arrepentimiento porque el día del juicio Él quiere que usted no se pierda. Porque lo más hermoso, el verdadero Hijo de Dios jamás experimentará la gran tribulación. Sí, amén. Es por eso que Dios le está llamando al arrepentimiento, para que usted y yo no podamos vivir la gran tribulación, sino que el día que Cristo venga, levanta una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Amén. O sea, limpia de todo pecado. Gloria a Dios. En el momento en que les hablo de una congregación limpia, sin mancha, sin contaminación, ¿a quién le habla Dios? A cada hijo de Dios, Amén. a cada ser humano que ha podido arrepentir su vida al Señor. A Él le habla Dios, que se arrepienta, porque el día del juicio será un lloro y un crujir de dientes. Amén. Y acuérdese que el Señor en su santa palabra dijo: yo vengo pronto. No importa lo que piense su mente carnal, la venida del Señor se acerca día con día. Amén. Usted sabe que en lo espiritual, la venida del Señor día con día se acerca más a cada uno de nosotros. Sí, Y es el momento de que nosotros podamos encontrar la salvación y vida eterna por la obediencia en el santo nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, créanle a Dios. Dios es grande y poderoso y solamente Dios puede manifestarse en su vida. Señor Jesús, en esta hora, Padre, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que ese Dios grande y poderoso que les predico, que dio las promesas de salvación y vida eterna, se mueve en este lugar. Yo te pido, Padre, que toques esos corazones. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre, y transforma esos corazones. Sé tú, Señor, tocando la vida de cada uno de tus hijos. Extiende tu mano, Padre, y sé tú regenerando nuestras vidas. Sé tú, Padre, tocando, sanando, bendiciendo y libertando, porque no hay hijo de Dios que vaya al reino y enfermo. Hay un Dios poderoso que sana. Amén. Hay un Dios poderoso que liberta, que hace cosas grandes en la vida del hombre. En esta hora, Padre, pido que el poder de tu Santo Espíritu sane esas vidas, Sí, Padre. sane esos cuerpos de toda enfermedad, de toda maldición. Se va en el nombre de Jesús la enfermedad. Sí, Señor. Hay un Dios poderoso Así es. que me ha dado el poder y la autoridad de declarar sanidad, bendición y liberación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios.